Inapropiado. Capítulo 5. Lo que la noche y tú me enseñaron. La luz del mediodía golpeó el rostro de Seji, que apenas estaba recuperando la conciencia tras una larga actividad nocturna. El satisfactorio dolor se apoderó de ella y se acurrucó recordando los constantes susurros en su oído de la noche anterior. Seji. A pesar de sus contundentes intrusiones, su llamada fue amable y ella sin saberlo había respondido. Yeon Seji. Dijo la voz con más claridad y de pronto Taeun apareció en la puerta. Ella, que estaba amodorrada, saltó sorprendida y se volvió para mirarlo, cubriéndose instintivamente con la manta, algo bastante inútil. Taeun, vestido con un traje, se acercó y se sentó junto a ella. La cama crujió, lo que hizo que Seji se sintiera un poco resentida. A él, como siempre, no pareció importarle. Hoy saldré un rato a comprarle algo a la señora Sean, dijo ella, sintiendo que era una excusa poco convincente, y evitó su mirada. Pero Taeun se rió entre dientes y asintió fácilmente. Seúl es demasiado grande. Le pediré a alguien que lo compre por ti. Puedes quedarte y descansar. De todos modos, tengo un horario, así que no miré hasta alrededor de las 4. Puedes dormir hasta entonces. No hay necesidad de eso. ¿Puedo ir yo? Ya estoy despierta. ¿Es así? Sí, no tienes que irte. Taeun levantó una ceja ante su insinuación. Seji quería levantarse e irse, pero no podía porque no llevaba nada debajo de la manta. ¿Puedes ducharte sola? ¿Pero qué clase de pregunta era esa? Yeon Seji. Por favor, deja de llamarme así, es raro. Pero en vez de responder, su enorme mano se deslizó por su hombro redondeado. Y sí, señores, lo que pasó por la noche se repitió por el día, hasta que dieron casi las 4 de la tarde. Y para entonces Seji ya había renunciado a su resolución de salir a comprar algo rico para la señora Sean. Cuando Seji volvió a abrir los ojos, Taeun ya no estaba por ningún lado y lo único que quedó fue el rastro de sus actividades amorosas y el recuerdo de él inclinado ante ella antes de irse. Él había deslizado su mano por debajo de la manta y había agarrado su tobillo malo. Ella se estremeció, pero él no le prestó atención y le masajeó la pantorrilla con firmeza. Luego notó cómo él sostenía una joya bonita y se la colocaba en su tobillo. No tienes que darme eso. Seji trató de apartar su pierna, pero Taeun le sujetó el tobillo aún más fuerte. Es un regalo, así que si no te gusta, tíralo. Después de todo, eres buena con eso. Después de eso salió de la habitación. La tobillera que Taeun le había dado brillaba y debajo de ella la cicatriz seguía tan fea como siempre. Pero ¿por qué una tobillera de todas las cosas? Era ella quien quería ocultar sus pasos, especialmente alrededor de él. Pero él era como si quisiera verla brillar con cada paso que daba. Y esa sensación la hacía sentirse rara. También odiaba sentirse así con respecto a un regalo. Y no era solo porque era un regalo de Taeun, sino porque su propio complejo de inferioridad se interponía en el camino. Para cuando Seji se cambió y bajó, Taeun ya la esperaba con una mano extendida. Vacilando, ella tomó su mano, pero de repente sintió que la mirada de Taeun cambiaba. La manga de su cardigan se subió dejando al descubierto su muñeca y su mirada se detuvo allí, sobre el regalo que le había dado. ¿Sí? Sus mejillas se enrojecieron. Usar una tobillera con los calcetines es un poco extraño, explicó ella. Entonces él la agarró por la cintura y su cuerpo tembló como un espasmo. También sabes hacer cosas lindas, murmuró él antes de besar sus labios. Sí, fue un beso profundo, un beso que hizo cambiar algo dentro de ella. A medida que se acercaban a Yonggwangdang, el resplandor de la tarde fluía por el cielo. Seji miró hacia este, que parecía estar guiado por delgadas nubes, y luego giró la cabeza. En el camino de regreso, Taeun de vez en cuando jugueteaba con el regalo en su muñeca. Era innegable. Algo había cambiado definitivamente en su relación. Las miradas que se encontraban entre sí, la mano que de vez en cuando se deslizaba por debajo de la manga del cardigan y la bajaba. Taeun fue bastante cariñoso y quizás antes ella lo habría mirado con ojos ansiosos, pero no fue así esta vez. Voy a bajarme aquí. Creo que es mejor si camino desde aquí, dijo ella sin que sonara una súplica ferviente. Incluso movió sus dedos bajo la mano de Taeun y agarró su meñique. Lo apretó con fuerza como si le pidiera que escuchara y él se echó a reír como si fuera absurdo. ¿Había funcionado? Sin embargo, tenía la extraña certeza de que lo haría. Una suave brisa soplaba y le hacía cosquillas en una parte del corazón. Está bien.
Será como tú quieras. Fue como si admitiera la derrota. Quizás el corazón de Taeun también había cambiado. El coche se detuvo y él salió primero del auto. Abrió la puerta del lado de Sehee, quien colocó una mano sobre la de él. ¿Qué acabas de hacer? Yeon Sehee, me lanzaste un hechizo extraño. ¿Qué dices? Yo no hice nada. Y mientras ella fingía indiferencia, él peinó su cabello detrás de sus orejas. Le pediré al secretario Kim que lleve tu equipaje, así que ve y descansa. Una pregunta surgió en la mente de Sehee. ¿No vendría esa noche? Pero fue un sentimiento que se alegró de no haber expresado. Taeun entonces ahuecó sus mejillas y la besó. Para cuando se marchó, Sehee se quedó allí mirando cómo el auto se alejaba lentamente a través de los huecos entre los cerezos en flor plantados a intervalos regulares, y con la premonición de que esta primavera la arrasaría con todo ante sus ojos. La expresión de su madre era fría mientras lo miraba con los brazos cruzados. No había ni dado un paso dentro del anexo cuando ella lo interceptó haciendo demandas. ¿Estabas muy ocupado? La presentación está a la vuelta de la esquina. Aún así, entra. Es una dramática reunión de madre e hijo después de un solo día. Vamos a tomar un poco de té. No había forma de que la complicada plática de su madre terminara rápidamente. Pero aún así, Taeun sonrió y siguió a Min Jeonjin. Hasta ahora Sehee no había sentido ninguna necesidad particular de cambiar su peinado, pero por alguna razón las palabras de Yu-jong la habían golpeado aquel día, así que Sehee se acercó al escritorio, agarró un peine y unas tijeras, y se paró solemnemente frente al espejo junto a la puerta. Pero en ese momento, un pedazo de papel tapiz llamó su atención. Faltaba una de las muchas fotos que había pegado en la pared. Ni siquiera podía recordar qué foto se suponía que debía estar allí, por mucho que intentara recordarlo. Además, ¿quién podría haberla tomado? El único huésped en su habitación había sido... No. Sus negativas, que habían sido dichas con escepticismo, pronto estuvieron llenas de angustia y desesperación. Tan distraída como había estado, había terminado haciendo algo verdaderamente estúpido. Cargando la bolsa de pan de Seúl, Sehee se apresuró a dirigirse al alojamiento de la sala principal. Estaba nerviosa por la posibilidad de encontrarse con Taeun por casualidad, pero por suerte no sucedió. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, la señora Seong la miró como si fuera un unicornio. ¿Esos son los peinados de moda en Seúl ahora? Y por la cara de Sehee, la señora Seong no tuvo que volver a preguntar. Y agarrando el peine y tijeras, de buena gana la señora Seong se dispuso a arreglar su desastre. Y mientras lo hacía, la conversación se trasladó a Junji. Ay, parece que será tu abuela quien pagará esa deuda, pero los intereses son tan altos que a este ritmo puede que se vayan a la quiebra. Escuché que tu abuela irá a Seúl para pedirle ayuda al presidente Jung. Parece que quieren arreglar el matrimonio entre Junjin y Jungwoo. Sehee asintió sin ningún signo de sorpresa. No era como si tuviera sentimientos fuertes por la familia Shea, y el mundo no iba a cambiar solo porque Lee Jungwoo y Shea Junji se casaran. Listo, se ve mucho mejor ahora, dijo entonces la señora Seong dándole un espejo. Sehee se miró a sí misma, y aunque todavía era un gran espectáculo, se veía mucho mejor ahora. No obstante, en ese momento, la señora Seong notó la pulsera brillante en su muñeca, y la mentira salió rápidamente de los labios de Sehee. Aparentemente lo había comprado de un vendedor ambulante en Seúl. La mujer suspiró visiblemente aliviada. Ay, me asustaste, niña. Por un momento pensé que el director te lo había comprado, pero me alegro de que no sea así, querida. Sehee se sintió torpemente avergonzada, pero rápidamente se puso de pie para ayudar con la limpieza. Pero mientras lo hacía, la señora Seong volvió a decir: Sehee, hablando del director Taeun. La mujer hizo una pausa y Sehee se mentalizó para la reprimenda que sabía que vendría en cualquier momento, pero definitivamente jamás estuvo preparada para lo que escuchó después. Él tendrá una cita aquí, pasado mañana. Y no, Sehee tampoco estuvo preparada para la tormenta de emociones que surgió en su interior después de eso. Esa noche Sehee recibió un mensaje de Taeun diciendo que vendría por la noche, pero ella no respondió nada, diciéndose a sí misma que estaba bien, pero luego no lo estaba y luego volvía a estar bien. Y así el día transcurrió rápidamente, dominada por extraños caprichos, hasta que el familiar golpe en la puerta la hizo levantarse. Y en el momento en que sus ojos se encontraron, Taeun inclinó ligeramente la cabeza y luego se rió entre dientes, sin duda habiendo visto su extraño flequillo. ¿Te cortaste el cabello? ¿Estás saliendo con alguien? Sehee se estremeció y
desvió la mirada olvidando su tonto impulso que la llevó a tomar esa decisión, pero el rostro sonriente de él parecía ver a través de ella. ¿Te queda bien? Cuando Seji se limitó a mirarlo sin responder, la noticia de que iba a tener una cita ciega seguía dándole vueltas en la mente. Pero ¿de qué se sorprendía? Ella lo había sabido de todos modos, que esa aventura terminaría tarde o temprano. Ella misma había decidido participar en este juego peligroso por su cuenta. Lo sabía, realmente lo sabía todo. Sin embargo, le seguían doliendo las entrañas. Los días en Seúl ahora parecían tan lejanos. Fue entonces que Taeun ahuecó suavemente su rostro y le susurró: Lo digo en serio, te ves bonita. Palabras bonitas de un hombre hermoso, pero no había forma de que todo esto terminara de forma bonita. Seji, sonríe. Y mientras ella pensaba en una negativa rotunda, un clic se escuchó y ella parpadeó confundida. Taeun miró de un lado a otro entre la foto en la pantalla de su teléfono y la cara de Seji riéndose. Y en ese momento, de repente recordó la foto que había desaparecido. Era una foto de su época universitaria, sonriendo alegremente con sus compañeros de clase. Se le revolvió el estómago de nuevo. No estaba nada bien. Había muchas cosas que quería preguntar y aclarar, pero en su última instancia, solo había una cosa que quería saber. ¿Qué significaba todo esto para él? Pero al mismo tiempo no quería parecer patética. Sin embargo, la confusión en su corazón no disminuía y se sintió injustamente conmovida. Quería sacudir a este hombre aparentemente sereno al menos una vez, y con sus miradas cruzadas en silencio, Seji fue la primera en levantar la cabeza para mirar a Taeun, mientras ella se paraba cautelosamente de puntillas con un pie. Una de las cejas de él se alzó interrogante, pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, él la apoyó acercándola, ofreciéndole descaradamente su mejilla, e incluso mientras lo miraba, Seji apretó sus labios contra los suyos. A pesar de que sus labios casi se aplastaron, la boca de Taeun se curvó en un arco claro. Luego la levantó sin esfuerzo y la llevó a la vieja cama que crujió fuertemente. Tenemos que cambiarla. Desde su primer encuentro, la cama había estado chirriando y ahora hacía un ruido desgarrador incluso cuando ella se daba vuelta en sueños. No, está bien, musitó ella. ¿Aunque se rompa? Seji cerró lentamente y luego abrió los ojos. Extendiendo un brazo, tocó su pecho justo al nivel de su corazón. Sí, aunque se rompa, replicó entonces, pero ya ni siquiera hablaba de la cama. La lluvia primaveral cayó durante toda la noche. Seji miró en silencio el rostro de Taeun, de quien pensó estaba dormido, pero él abrió los ojos y la estrechó silenciosamente en su abrazo, sugiriendo que durmiera más. Su mano acariciando su espalda era cálida, haciéndola parpadear pensando que todavía estaba en un sueño. Medio dormida, Seji apoyó su cabeza contra el pecho de Taeun. Inhalando profundamente, captó su almizclado aroma que se fusionaba con el fresco olor de la lluvia, y de repente se preguntó sobre el camino de los cerezos en flor que habían caminado juntos. ¿Desaparecería sin dejar rastro para mañana? Las flores son frágiles, florecen después de esperar una larga temporada, solo para ser barridas por un solo aguacero. Era algo inevitable. Las flores se marchitan y las estaciones pasan, y si bien reconocía esto, todavía quería estar bajo esta primavera un poco más, solo un poco más, antes de dejar ir su corazón adolorido. Cuando Seji despertó, era casi la hora del almuerzo y Taeun ya había regresado al anexo temprano en la mañana, una vez que dejó de llover. Antes de irse, eso sí, se aseguró de despedirse, y mientras yacía allí con la mirada perdida, bañada por la luz del sol que se filtraba, pasó bastante tiempo antes de que Seji se levantara de la cama. Finalmente había tomado una decisión, así que tomó el teléfono y llamó a Yuwan. Sí, aceptaría la beca en el extranjero. La llamada con Yuwan había durado más de lo que había pretendido, principalmente porque su amigo no dejó de interrogarla sobre su relación con el director Jun Taeum. Pero tras explicárselo varias veces, finalmente quedó en claro que lo que había entre ellos era solo una aventura. Sin embargo, cuando su llamada terminó, Seji se dio cuenta de que no solo le debía explicaciones a su amigo. Su tío Bang estaba allí detrás de ella con una expresión preocupada. Y sí, Seji tuvo que repetirse otra vez. Estoy bien, tío Van, de verdad. Y ya que estás aquí, ¿me ayudarías a limpiar? El hombre suspiró profundamente y tomó la delantera con largas zancadas. Al cambiar de tema parecía tener más preguntas, pero no parecía dispuesto a hacerlas. Seji siguió a su tío, que había estado caminando por delante, pero disminuyó gradualmente su ritmo para igualar el de ella. Y ese simple gesto le hizo recordar a Taeun, quien le había preguntado si debía caminar más lento. En ese momento su corazón había palpitado sin razón, aun cuando sabía que eso era un gesto que no solo él podía hacer. Cualquier
cualquiera con suficiente buena voluntad hacia ella podría hacerlo. No obstante, le gustaba el hombre que a pesar de su condición prometía igualar su ritmo. Le gustaba que tratara sus defectos, que ella misma quería ocultar por vergüenza, como si no fueran nada, y se sentía reconfortada por sus besos sobre sus heridas, pero era una confesión que nunca podría hacerle. Y horas después de que terminaron de limpiar, cuando Seji estaba a punto de ir a la nevera por un par de latas de cerveza, pronto un fuerte ruido como un trueno la sobresaltó. Después del estruendo, vio a su tío sentado en la cama con el rostro pálido. Las patas de la cama finalmente habían cedido. Sí, su cama estaba rota por completo. La noche se acercaba, y Teun, que había estado acostado con los ojos cerrados en una silla, los abrió ligeramente al escuchar pasos que se acercaban. Era el secretario Kim, que lo miraba con preocupación. El discurso de presentación se había actualizado. Eso, y que tal parecía que el presidente Jung había tomado medidas para asegurarse de que ni siquiera una mínima investigación se llevara a cabo en contra de Jun Tae-jung. Y eso no era todo. Hace unos 20 años, la anciana Park Ji-sun se acercó al presidente pidiendo dinero. Fueron alrededor de 50 millones de wones. Eso era casi el precio de un apartamento en Gangnam en ese entonces, por lo que hubo mucho debate. Pero al final no pudieron ir en contra de la voluntad del presidente y dijeron que todo estaba relacionado con Seo Yoon-ji, explicó el joven. Dado que Seo Yoon-ji era la hermana menor de Jeon Se-ji, habría sido solo una niña en ese entonces, pero ¿qué podría haber requerido 50 millones de wones para limpiar? El joven secretario parecía compartir el mismo desconcierto que Teun. ¿No le parece un poco extraño? No parecía una mentira, pero ¿qué podía pasarle a un niño para necesitar tanto? Tenía curiosidad, así que pregunté sutilmente, pero me dijeron que no preguntara sobre eso. Sí, todo era muy extraño, pero ¿cuál era el secreto? Seji, sentada en la silla de su escritorio, miró hacia donde solía estar la cama. El tío Van había desmontado por completo el marco de la cama y se lo había llevado, dejando solo el colchón. La cama había sido vieja, usada desde que estaba en la escuela primaria. Aún así, había estado bien hasta que permitió que ese descarado entrara a su habitación. Y la realidad era tan absurda que los pensamientos sobre las citas ciegas de Jun Tae-un apenas cruzaron su mente. Así fue hasta que él la llamó. ¿Qué estás haciendo? Pensaba en pasar un momento a verte. Darse cuenta de que ella era la única perturbada por la noticia de las citas ciegas la hizo sentirse amargada. Sé que ayer fui demasiado, dijo él, y en ese momento un golpe resonó con fuerza en la habitación. Seji, sobresaltada, se volvió hacia la puerta. La llamada había sido desconectada. Jeon Se-ji. Al escuchar su nombre desde el otro lado de la puerta, su corazón pareció acelerarse. Mientras abría esta a regañadientes, pensó en el final. El hombre sentado con las piernas cruzadas en el porche frente a la puerta. La única escena de él mirando hacia atrás era tan vívido que incluso en la profunda oscuridad se sintió que podía dibujarlo con los ojos cerrados. ¿Aún te duele? Dolerle. Quemaba, sí. Hoy solo quiero descansar sola. Su rechazo fue firme esta vez, sin mirarlo a los ojos, lo que hizo entrecerrar los ojos de él. ¿Por qué el cambio de humor? Hasta esta mañana estábamos bien. ¿Pero fue un cambio de humor? Quizás. Sus citas ciegas, la gran marcha nupcial que estaba a punto de desarrollarse, el final de esta relación. Si no lo hubiera sabido, habría sido natural que se sorprendiera, pero Seji lo supo desde el principio. ¿Y no fue ella la primera en definir esta relación? Nada había cambiado desde entonces hasta ahora. La única diferencia era que ella tenía una mejor comprensión de su situación en ese entonces. Debes estar sintiéndote mal. Está bien, te llevaré adentro y escucharé atentamente en qué me equivoqué. Era una esperanza insensata que fuera él quien se derrumbara por ella, cuando era ella quien no podía llegar donde él estaba. Era ridículo y por eso nunca le revelaría sus sentimientos. Así podría ser una mujer tonta solita, sin rebajar su orgullo frente a él. Incluso si tenía que encerrarse en su habitación y llorar sola, era mejor que ser la mujer lamentable que se aferraba a su burla. ¿Jeon Se-ji? La llamó por su nombre en un tono persuasivo. Su voz suave tenía un dejo de arrogancia típica de él. Cuando Seji se volvió a regañadientes para mirarlo, finalmente se rió entre dientes y la levantó. Sin embargo, cuando entraron a la habitación y cruzaron el umbral, Seji pensó en una excusa cualquiera. Era una cama vieja, tuve que tirarla, explicó tratando de convencerse a sí misma de que esa era la razón por la que no lo dejaba entrar en su habitación, que esta escena era incómoda para ella. Bueno, tampoco era del todo mentira, pero justo allí una risa burbujeante salió de los labios de Tae-un. Se-ji, en momentos como este es cuando deberías pedirme que te compense. No me rechaces diciendo que quieres estar sola sin ninguna cortesía. Él la miró con una sonrisa, luego ahuecó su mejilla y la apretó suavemente. ¿Por qué pagarías
por mi cama. Porque evidentemente fue mi culpa. Haré que te envíen una nueva. No hagas eso. ¿Por qué? ¿Te preocupa que nos descubran? No, porque no quiero que el espacio que dejes se llene de todas las cosas que me has dado. Pensó en su interior, pero por el contrario contestó. Sí, no quiero que eso pase. Sehee sintió que él la miraba, pero no dijo nada al respecto y solo asintió aceptando la derrota. Luego sacó algo de su bolsillo y se lo tendió. Era una tarjeta negra. Úsalo sin escatimar en gastos. Si hay algo que quieras, cómpralo. No hay límites. ¿Entiendes? Sí, yo sí entendía la primera, pero Sehee no. Aún así sabía que no tenía sentido entrar en una discusión con ese hombre obstinado, así que la tomó. Si por mí fuera te llevaría de compras yo mismo, pero sé que no te gusta la idea de que nos vean juntos. Por un momento, eso le recordó una historia sobre un político que frecuentaba el remanso y había alquilado un área de 1.500 millones de wones para su amante, lo que la hizo sentir disgustada consigo misma. Taeun por su parte la acercó, y cuando Sehee hizo una mueca y lo apartó, él se rió entre dientes y la despeinó juguetonamente antes de acariciarle suavemente la mejilla y besarla. Y tal vez fue porque ella dijo que estaba cansada que él obedeció dócilmente y dio un paso atrás. Dejó unos breves besos en sus labios, luego sonrió y abandonó el pequeño lugar. Al quedarse sola en la habitación, Sehee colocó la tarjeta junto al reloj y la tobillera que le había dado, reuniéndolos todos juntos. Luego tomó su teléfono y mirando el número de Taeun en el registro de llamadas durante mucho tiempo, lo bloqueó con decisión. El remanso rural estaba bullicioso desde la primera hora de la mañana. Hoy sería el almuerzo entre el director Jun Taeun y sus citas ciegas en el anexo. La contraparte era Han Ji-soo, la hija menor del hijo mayor del grupo Hanseon, y habían escuchado innumerables veces que le sirvieran con sumo cuidado. Sehee fue asignada para limpiar el anexo con el tío Ban, y si bien el señor Ban solía ser el que alentaba a Sehee a no acobardarse frente a la familia de Sejun-ji, parecía sorprendido cuando Sehee apareció. Te dije que estoy bien, tío, ya todo acabó. Sehee le lanzó una mirada que decía que él estaba exagerando las cosas, pero antes de que pudiera replicar, la señora Min apareció y los interrumpió. Oh, están aquí ambos, y qué bueno verte, Sehee. De hecho, tengo una tarea especial que pedirte. Sehee miró cautelosamente a la mujer, quien le aplaudió antes de continuar. ¿Podrías encargarte del servicio del día de hoy? Te lo agradecería bastante si pudieras hacerlo. Iba a ser un día agotador sin duda. Sehee agarró con fuerza el carrito de comida como para soportar su propio peso. Respiró hondo y finalmente tocó la puerta hasta que una voz femenina alegre permitió que entrara. Sí, fue la voz de la mujer con la que él se casaría. Sehee empujó el carro hacia adentro como había hecho en otras ocasiones, se inclinó cortésmente y levantó la vista. Su mirada se encontró automáticamente con la de Taeun, quien ya la observaba. Pero Sehee lo miró como si despertara de un largo sueño. Él estaba allí, ella estaba allí, pero esta vez todos estaban en el lugar que les correspondía. Al final fue Sehee quien desvió la mirada primero, empujó el carro hacia adelante y empezó a servir todos los platos preparados. Una vez terminó, Ji-soo le sonrió cálidamente, entusiasmada con la variedad de platillos, pero eso solo hizo sentir a Sehee mucho más mezquina y absurda por no poder devolverle la sonrisa. Que lo disfruten, dijo ella y se disponía a marcharse cuando la voz de él rasgó el aire. Aquí, llena el agua también. Taeun llamó a Sehee e hizo un gesto hacia el vaso de agua. Por un momento, ella no pudo ocultar su mirada vacilante mientras miraba a Taeun, pero él solo la miró como si preguntara si había algún problema, y sin tiempo de lidiar con la creciente humillación, antes de que pudiera decir sí, la tímida voz de Ji-soo borró a Sehee como si ella no estuviera allí, y la mirada de Taeun abandonó a Sehee. Mi mamá le contó a tu madre que fuiste mi primer amor. No sé por qué hizo eso, pero no te sientas presionado. Ya he tenido 3 amores antes. Ante ese lindo comentario, Taeun dejó escapar una ligera risita. Fue en ese momento cuando la mirada de Sehee se volvió hacia atrás sin querer. Fue solo una breve carcajada, pero verlo reír genuinamente con otra mujer se sintió como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo y le hicieron confirmar que Jun Taeun y Jeon Sehee no eran nada significativo. Lo que él hizo por ella naturalmente podía hacerlo por otra persona. Tal vez esto estaba aún más cerca de su verdadero yo, pero ella
permitió que su corazón se llenara de arrogancia al creer que no era así. Y qué gran engaño. Y antes de que pudiera sentirse aún más desdichada, Sehee salió de allí, y como si hubiera venido a comprobar el rostro desesperado de Sehee, la señora Min ya la esperaba afuera complacida. «Ay, querida, gracias. ¿Trabajaste duro hoy? Puedes irte ahora y descansar». Sehee colocó el carro cerca de la entrada e hizo una profunda reverencia. Min Jeonjin finalmente sonrió con satisfacción. Su voz sonaba más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por su parte, Sehee caminó conteniendo su temblorosa respiración, y hasta que salió del anexo, nunca se permitió desmoronarse. Sehee lo había ignorado durante todo el día, primero sus llamadas, luego sus mensajes, y en este punto ya era bastante claro para Tae-eun lo que había sucedido. Todo había sido un plan de su madre, y de pronto la obstinada chica que se negaba a contestarle apareció allí arrastrando un carrito de comida, y como si no fuera suficiente, se negó a mirarlo durante todo el rato que se demoró en colocar los platillos. A pesar de que él la buscó con la mirada, ella nunca miró hacia él. Esto debería ser obra de mi madre, pensó nuevamente. Había llevado abiertamente a Sehee por Seúl, por lo que esperar que Min Jeonjin no lo supiera era demasiado optimista. Así que, ¿qué hizo? Organizó todo sin avisarle, adelantó la cita inesperadamente, le avisó solo unas horas antes, e hizo llamar a Sehee para que presenciara todo. Al final fue como si él la hubiera traído allí, haciendo que todo fuera inútil. Y no hacía mucho tiempo que había dejado de encontrar placer en hurgar y pinchar para llamar su atención, pero la mujer que se alejaba con la espalda recta nunca miró hacia atrás ni una sola vez, y lo único que pudo hacer fue llamarla para que le sirviera agua. Fue la única forma de hacer que ella lo mirara. No sé por qué mi primo me dijo que eras alguien que siempre abusaba de su poder con las mujeres que salía. Supongo que solo quiso asustarme, dijo Jisoo, y Tae-eun la miró recordando que la mujer estaba allí. ¿Abusar de su poder? Tae-eun observó por la ventana abierta a Sehee marcharse, y por un momento la traviesa idea de colocarla en esa habitación de principio a fin cruzó su mente. La comida se enfría. Será mejor que comamos. Los ojos de Han Jisoo brillaron hacia Tae-eun como si lo dijera en serio. Él examinó los platos cuidadosamente dispuestos en la mesa y tomó sus palillos. Saboreó la comida como si masticara la resignación de Jeon Sehee, que había sido colocada sobre la mesa e, irónicamente, estaba bastante sabroso. Sehee, que acababa de entrar en el área apartada del recinto, frunció el ceño y suspiró profundamente al ver al secretario Kim allí. ¿Por qué está aquí, señor Kim? El joven, que percibió su incomodidad, retrocedió, consciente de la situación. El director estuvo aquí y luego se fue. Me dijo que le informara cuando regresaras. Pues ya lo he visto. ¿Qué? Vengo del anexo. Ante las palabras de Sehee, el secretario Kim finalmente entendió la situación y abrió ligeramente la boca, pero Sehee lo interrumpió y le pidió que lo esperara. Cuando regresó, tenía una pequeña bolsa que había preparado esa mañana. Dentro estaban el reloj, la tarjeta y la tobillera, objetos que le resultaban insoportablemente pesados en su interior. Dáselos. Cuando ella empujó la bolsa hacia él, el secretario Kim la tomó a regañadientes, y después de verificar brevemente el contenido, la miró con una expresión preocupada. Ahora váyase, por favor. Independientemente de lo que le informes, me resulta incómodo tenerte aquí en mi espacio privado. Después de eso se giró, y en el momento que entró en su habitación, las lágrimas finalmente atravesaron sus mejillas. Fue su única oportunidad para estar triste. Sehee abrazó sus rodillas, enterrando la cabeza allí, y lloró en silencio. La luz del sol que había pasado el mediodía se desmoronaba sobre su cabeza, como un amor demasiado trágico para un personaje secundario sin nombre. Sí, fue lo que la noche y él le habían enseñado. La orgullosa Jeon Sehee había hecho que le devolvieran sus cosas a través del secretario Kim. Todo, le había devuelto todo como si no significara nada. Y al parecer, aparte de eso, también había decidido bloquearlo de su vida de la misma forma. Las llamadas continuaron desviándose al buzón de voz. Bueno, antes de resolver ese malentendido con Sehee, primero debía resolver otro problema antes. Más allá, Jisoo parecía reacia a irse, conversando animadamente con su madre. Al poco rato, Tae-eun acompañó a Jisoo a su auto. Ya que dijiste que la honestidad es buena, te preguntaré, ¿de verdad solo has salido con mujeres mayores? Una de las cejas de Tae-eun se levantó lentamente. Si esa pregunta hubiera venido de Jeon Sehee, se habría burlado de ella mientras la desnudaba por tener pensamientos frívolos, pero en este caso... Bueno, no me acuerdo bien. ¿Por qué lo preguntas? Es que antes parecías distraído y pensé que me veías como una niña aburrida, así que me preocupaba que eso pudiera ser un problema. Fue divertido. Es un alivio. ¿Podemos vernos una vez más en Seúl antes de que regrese? Han Jisoo, fue agradable.
Y cuídate. La joven parpadeó confundida ante esas palabras que más parecían una despedida. Pero nosotros, se suponía que íbamos a hablar de la boda. ¿Boda? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Hice algo mal si mi pregunta de hace un momento fue ofensiva? No, en lo absoluto. Esto no es algo que tenga que ver contigo. Y quizás quieras resolver los asuntos con tu cuarto amor antes de la próxima cita. Fue un placer. Han Jisoo abrió la boca momentáneamente nerviosa. Taehoon se rió brevemente como diciendo, ¿cómo no ibas a verlo? Y con una breve despedida, regresó hacia el anexo. Cuando Taehoon regresó, después de despedir a Jisoo, Min Yeon-jin ya estaba allí sonriéndole ampliamente. Parecía que la cita a ciegas la había hecho muy feliz. ¿La despediste bien? Fuiste amable, ¿verdad? Lo siento, pero en este momento más de 20 empleados están esperando sin poder irse, debido a las travesuras de mi madre. ¿Travesura? Ante esa palabra contundente, Min Yeon-jin cerró la boca. Taehoon la miró con ojos que decían que no podía complacerla más, y la mirada de la mujer se desplazó brevemente hacia un lado. Pues, después de que su hijo se fuera a Seúl, el informe de que había sido visto con una mujer la inquietó, y no tardó en descubrir que esa mujer no era otra que esa niña lisiada. Pese a eso, Min Yeon-jin sabía que no tenía sentido provocar a su hijo en ese momento. Después de todo, su relación con Jeon Se-hee probablemente había terminado, pero solo para estar más tranquila, se aseguraría de que esa chica dejara para siempre a su hijo. Después de llorar durante tanto tiempo, Se-hee finalmente salió de su habitación, donde notó una bola de arroz acompañada de una bolsa de gelatina. Seguramente eran obra de la señora Seong y el tío Van. Ese era el amor que alimentaba a una niña carente de muchas cosas, y pensar en ellos con sus caras preocupadas hizo mayor el drama. La escena en el pequeño anexo era tranquila mientras comía, pero ese lugar siempre se veía igual. Estuviera ella allí o no, sabía que era un huésped que pronto se iría. Había decidido enterrar todo y superarlo. Hacer tanto alboroto sobre lo que debería haber sido simples sentimientos fue bastante ridículo. Y una vez hubo terminado de comer, Se-hee decidió volver a su habitación, pero entonces la voz de Taehoon la llamó. ¿Qué? ¿Había estado en sus citas ciegas hasta tan tarde? La conclusión no se hizo esperar. Como siempre, vino a buscarla después de terminar sus deberes. ¿Qué quiere? Hablemos. No tengo nada que discutir con usted, director. Usted, director. Palabras que intentaban desesperadamente poner una barrera entre ellos. Si vino a pasar la noche, pierde el tiempo. Taehoon hizo una mueca dejando escapar una breve carcajada, y por un momento la imagen de él sonriendo en sus citas ciegas hizo que se le revolviera el estómago. Se-hee se giró como diciendo que no había nada más que hacer o decir, pero Taehoon la detuvo. Vengo de rechazar a esta mujer. Los pasos de Se-hee se detuvieron. Y si hubiera sabido algo de las citas ciegas de hoy, te lo habría dicho con anticipación. Hubo un breve silencio. Sé que estás enojada, Se-hee, pero si me dices que me vaya sin ninguna explicación, también me dejas en una situación difícil. ¿Y qué cambia? Las cosas son como son. Usted tendrá otra cita y se casará pronto. ¿No era ese el plan desde el principio? Si su plan era jugar a las casitas hasta que caminara hacia el altar, entonces las cosas se han complicado para usted, me imagino. Ya veo. ¿Ese es el problema? Su voz tensa se volvió alegre. Se-hee trató de alejarse de la creciente ansiedad, pero él agarró de la muñeca y tiró de ella con fuerza. Ven, vamos. Ella parpadeó confundida. Hablaremos con mi madre ahora mismo y terminemos con esto. Así que vamos. Los labios de Se-hee se entreabrieron. ¿Presentarla a su madre? Ella no tenía idea de cómo reaccionar ante ese loco diciendo cosas tan locas, así que se resistió con todas sus fuerzas. Pero Taehoon no parecía tener intención de retroceder. ¡Detente! ¿Acaso te volviste loco? ¿Estás loca? ¿Cuándo decidiste hacerle caso a mi madre? ¿Entrar y servirnos? Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Desafiar a tu madre? ¿Cómo te atreves a sugerir eso cuando tú mismo me pediste que te sirviera agua? Y por muy contradictorio que pareciera, Se-hee miró a Taehoon como si lo desafiara. Tú mismo me pediste que recogiera las pelotas de golf. ¿No fue esa tu manera de decirme cuál era mi lugar? Para ti y tu madre solo soy eso, una sirvienta. Presentarme a tu madre, por favor. No seas ridículo y vete. Prepara tus citas, ve a jugar a las casitas o lo que sea, no me importa. Taehoon, que vio sus lágrimas caer, la abrazó. Cubrió su cuerpo con el suyo mientras intentaba consolar a la mujer llorosa que seguía repitiendo que la dejara atrás. Jeon Se-hee, ¿y a dónde iré? Pues ve a tus citas a ciegas. No. Entonces cásate. No lo haré. Así que mírame. Taehoon finalmente logró sostener a Se-hee, quien seguía empujándolo y la hizo mirarlo. E incapaz de apartarlo más, Se-hee lloró mientras su gran mano acariciaba su mejilla. Lo siento. Taehoon empujó su cabello detrás de su oreja y susurró una disculpa. Decirte que sirvieras el agua no fue porque pensara en ti como una sirviente.
fue porque estaba enojado, porque estabas tratando de cortar lazos y huir. Siempre lo haces. Siempre huyes de mí. Mentiroso. Saji, ni siquiera sabes limpiar. Siempre dejas algo atrás cuando lo haces. Teún pellizcó suavemente sus mejillas y se echó a reír como si estuviera incrédulo por el lío de toda esta confusión. Sabías que estaba interesado desde el principio en ti. Así que, ¿por qué fingías que no lo sabías? ¿Lo haces a propósito? La pelota de golf era solo yo tratando de llamar tu atención. Solo soy un chico. De repente, las mejillas de Seji se pusieron de un tono rojo brillante. Todos esos momentos interpretados por sus labios parecían muy diferentes a sus recuerdos. Entonces, ¿siempre lo había malinterpretado? Saji, si no me crees, estoy dispuesto a caer de rodillas ante ti. Seji, sobresaltada, negó con la cabeza, pero él la rodeó por los hombros. Me equivoqué. Lo siento. Teún pidió perdón, admitió que se había equivocado, que todo había sido un malentendido y ella quería creerle, pero ya no quiero hacerme ilusiones. ¿Qué ilusiones? De que me veas especial. Y ante esas palabras, Teún se rió entre dientes agarrando la mano de Seji que intentaba alejarlo débilmente. Entonces recordó lo que había dicho esa mujer en sus citas ciegas. Mi primo me dijo que eras alguien que siempre abusaba de su poder con las mujeres que salía. Sí, él ya había estado acostumbrado a que otros dijeran eso de él, que era un tipo dominante, pero lo cierto era que cuando se trataba de Seji, ella siempre era la excepción. Si no fueras nada, ¿por qué vendría a consolarte? Me volví loco. Teún presionó sus labios suavemente contra sus mejillas húmedas y picoteó de aquí a allá. Ella había llorado tanto que sus labios carnosos tenían un sabor salado, así que succionó el resentimiento, se llevó la tristeza y quiso colmarla de seguridad. Eres especial, Jeon Saji. Eres malditamente especial y tremendamente hermosa. Su deseo rozó el de ella y Seji inhaló bruscamente. Solo estás tratando de ir a la cama de nuevo. Tú eres quien dijo que no harías nada más de eso conmigo. Pero tú fuiste el que lo sugirió en primer lugar. ¿Te molestó tanto? Pues a quién le gustaría oír esas cosas. Su aguda mirada era húmeda y brillante. Teún recordó brevemente esas innumerables noches en las que temblaba lastimosamente cuando él llegaba solo por la noche, preguntándose qué tipo de resolución habían sido esas noches para ella, recordando cómo solía llorar con solo tocarlo, y estaba embriagado por la emoción que había capturado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Deberíamos tener una cita? Ante su tono, como si tratara con un niño, Seji apretó el puño y le golpeó el pecho, con el rostro contorsionado. Teún se rió entre dientes, enterrando su cabeza en su hombro, inhalando profundamente su aroma. Las pestañas de Seji revolotearon. Tengo muchas cosas que quiero hacer contigo. Su voz baja capturó el corazón de Seji, que había estado flotando como en una nube durante todo el día. ¿De verdad la rechazaste? Sí, la rechacé. ¿Y no tendrás más citas a ciegas? Porque si vas a tener otras citas ciegas, prefiero que todo termine No ahora. lo haré. ¿Cómo podría ir a otras citas ciegas cuando mi chica está tan enojada? Por cierto, debes desbloquearme. Me he estado volviendo loco solo por eso. Teún rió irritado, frunciendo el ceño. Terminar las cosas conmigo sería lo más fácil, Saji. Fue extraño. Solo cuando sintió esa irritación urgente por parte del hombre normalmente sereno, Seji sintió un extraño alivio. La espina que había estado pinchando su corazón desde que se enteró de sus citas ciegas parecía haberse arrancado. Incluso sus agudos sentimientos hacia él se suavizaron de alguna manera. Está bien, voy a desbloquearte. Me siento honrado. Jeon Saji aceptó mis llamadas. Seji desvió la mirada después de un momento de contacto visual. Si lo odiabas tanto, deberías haber hecho una escena. Pero yo no tengo derecho a hacer eso. Pero lo tienes. Teún inclinó la cabeza como diciendo lo contrario. Le dio unos golpecitos en la mejilla, sacando la codicia y los celos que ella había tratado de ocultar. A partir de ahora, cada vez que pienses en algo, tienes que decirlo. Tienes que romper la costumbre de sacar conjeturas sin hablarlo. Así que hoy lo hacemos y mañana cita. ¿Qué te parece? Prioridades. ¿Y a dónde iríamos a una cita? Teún esbozó una sonrisa maliciosa. A cualquier lugar. Puedes ir a verme también. Pero nos van a atrapar. Que lo hagan. Concluyó él. Y sí, quizás él tenía razón, o quizás su locura se le había contagiado, o quizás ambos estaban destinados a ser atrapados. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.